Muy buen día a todos nuestros seguidores en redes sociales, en YouTube y en Facebook. Este programa es Actívate con Jesucristo Online. Bueno, este programa es una iniciativa de Aló Jesucristo, que es un centro de ayuda espiritual y psicológica ubicado dentro de la Universidad Minuto de Dios. Este programa tiene la intención de traerles mensajes psicológicos y también mensajes espirituales. El día de hoy en la mesa de trabajo nos acompaña Valeria Santos, psicóloga practicante. Ángela Guarnizo, psicóloga practicante en Aló Jesucristo. Alirio Grimaldi, asesor espiritual para Aló Jesucristo. y David Gómez, también psicólogo práctica. Bueno, antes de darle apertura a este tema que sé que les va a gustar mucho, que tiene que ver con esos momentos en los cuales podemos decir que brillamos con luz propia, en los que llegamos a un nivel o a la cima de un objetivo. Pero antes de darles el tema, vamos a empezar con la oración. Creo que sí. Bueno, vamos a iniciar a cerrar un momento en nuestros ojos. Vamos a disponernos en ese momento para que el Señor sea bendiciendo nuestra vida, para que Él sea guiando en ese momento cada una de nuestras palabras, nuestros pensamientos, para que Él sea transformando en nuestro ser, para que sea Él siempre encaminando cada una de nuestras acciones en el beneficio de los demás, para crecimiento también nuestro, para que podamos en este momento también reconocer que Él es el que nos guía, Él es nuestra fuente, que nos da la sabiduría y el entendimiento para seguir adelante a pesar de las dificultades. Padre Celestial, te damos gracias por ese bello día que nos regalas y comentamos cada una de nuestras actividades del día de hoy para que seas tú guiándonos con tu amor y con sabiduría y entendimiento. Amén. Amén. Bueno, entonces Aliro, vamos a darle paso al tema que es la autorrealización, y para entenderlo un poco mejor vamos a hacer pues del Evangelio. ¿Qué Evangelio tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos el Evangelio de Mateo. Ustedes saben que son 4 evangelios, ¿no? 4 evangelistas, y esta sería el de San Mateo, capítulo 17, para que ustedes busquen en sus Biblias del 1 al 9, ¿sí? Y dice de esta manera: 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salía una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y dijo: Levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya tenemos nuestro Evangelio. Antes de pasar un poco a las preguntas psicológicas de lo que nos puede significar, hay que darle un contexto también, aterrizarlo primeramente en la parte espiritual. Claro. Explícanos de una forma muy comprensible qué puede significar este Evangelio. Sí, bueno, hay varios factores. Ustedes saben que este Evangelio, ya lo decíamos con nuestras compañeras Valeria y Ángela en estos días, que es un poco complejo, y al principio dijimos, va a ser un poco difícil pues tratar el tema, pero podemos hablar como de 3 temas básicamente. Primero, que Jesús, bueno, hay un encuentro, ¿no? Digamos, en la cima hay una montaña. Ustedes saben que la cima o el lugar alto es como la conexión con Dios, ¿sí? Porque es altura. En el antiguo se tenía esa comprensión. Segundo, es la transfiguración de Jesús. Ustedes saben que, bueno, habla que sus cabellos se resplandecieron, igual que su rostro. Color blanco es como santidad, es renovación. Y tercero, hablamos, aunque parece algo aislado, es que los que vieron que Jesús había ya, digamos, pasado por el momento de la transfiguración, ellos cayeron sorprendidos, digamos, al suelo. Luego Él los levanta nuevamente, como el tercer factor. Eso podría como significar, y ya lo unimos con el tema con nuestros compañeros de psicología, de lo que es la dignificación del hombre, también de la autorrealización, que es una parte
un poco lejana a lo que es la comprensión real del Evangelio, pero que también nos sirve y nos ayuda a comprender el tema de hoy, para que hoy pues podamos tomar eso como parte de nuestra vida, ¿no? Bueno, entonces ya con esta explicación de que se llega a un lugar alto, se tiene una conexión trascendente, y un momento de una revelación también, ¿no? Sí, es un momento totalmente. alto de revelación. Sí. Desde la psicología eso también ejemplifica un poco la teoría de la autorrealización. Angelita, ¿cómo que nos puedes decir acerca de esto? Mira, desde la psicología, la autorrealización y más tomando al doctor Maslow, este nos propone una pirámide que también puede simbolizar como esa montaña. En esa pirámide, lo último, cuando ya logramos subir todos esos escalones, llegamos a la autorrealización. Entonces la autorrealización es sentirnos completamente feliz y autorrealizados con nosotros mismos. Es ese tema de me siento bien conmigo mismo, he logrado lo que me he propuesto, pues sí, es como esa autorrealización. Sí, otros autores lo llaman autoactualización, y es porque llegas a un punto en el que siempre tienes que estarte actualizando, renovándote, Sí. reinventándote. Y hay varios autores que también dicen eso porque pues dicen como que la autorrealización, o sea, nunca vas a sentirte completamente lleno. Así es. Porque, digamos, pongámoslo en temas comunes. Cuando yo inicié mi carrera universitaria, mi propósito, mi meta, lo que yo decía, me voy a autorrealizar con eso, era lograr obtener el título universitario. Ahorita ya estoy a poco de obtener eso y digo, no, ya Se vienen aspiro a continuar. otras- Se a vienen otras nuevas cosas. montañas, se vienen Entonces, nuevos retos. sí, es como esas subidas y bajadas, porque pues tampoco, digamos que para llegar a esa autorrealización es bastante complicado. Hay veces en los que hay tropiezos, donde queremos decir ya no más, ya no, o sea, como Claro. que me voy a derrumbar. Y bueno, eso también es aprendizaje cuando yo me llego así. Bueno, Valeria, cuéntanos un poco tu apreciación de cómo un ser humano, o de qué pasos, qué escalones debe ascender una persona para que se pueda decir es una persona autorrealizada. Más o menos, ¿qué nos dicen los autores acerca de qué es lo que se necesita para eso? Puedo disfrutar a mi manera sin importarme lo que piensen otras personas. Siempre valoro lo que hago, así me siento alegre y no envidio lo que tienen los demás. Probar las cosas nuevas me hace feliz porque aprendo algo y sigo creciendo. Puedo disfrutar mucho más de la vida si no me impongo limitaciones. No tengo que dejar de ser quien soy para que me acepten. Debo recordar que siempre hay personas que me quieren y valoran, al igual que yo a ellas. Aunque a veces las cosas no salen como las esperaba, me siento bien, pues hice lo mejor que yo pude. Yo quiero autorrealizarme y no necesito de tu aprobación. Ay, podría ser esa Muy canción. interesante. Bueno, Sí. esta pregunta va para Liro, Da. porque se ancla un poco con la visión espiritual del mundo. Y es que Maslow, al final de sus teorías, de sus tiempos, él propuso que más allá de la autorrealización personal, que es en el que tú has conseguido tu éxito, tus bienes económicos, tu vida familiar armoniosa, hay un punto en el que el hombre necesita trascendencia, sentir que su ego está conectado con algo más grande que él mismo. Sí, Y perfecto. necesita saber que él está más allá de todo eso que vivió, una conexión Perfecto. que pues se puede entender como esa dimensión espiritual del hombre. Entonces, ¿cómo puedes explicar un poco esa trascendencia, pero en un nivel, digamos, un poco más alto? Lo colocó como el sol dentro de su pirámide. Sí, Jesús fue realmente muy acorde a explicar a la población de su momento, el contexto, lo que desde siempre se ha dicho desde el Antiguo Testamento. Les quiero explicar algo. Por ejemplo, nos dicen, o desde niños nos dijeron, somos herederos del pecado original, ¿cierto? Que porque se comieron una fruta que muchos dicen que es la manzana. Y resulta que Adán y Eva, nosotros no somos herederos por el pecado de Adán y Eva, del pecado original, porque simplemente pecadores, sino que quisimos ser como dioses. Ese es el pecado original. Y herederos también de la tendencia en que nosotros hacemos el mal. Y ese pecado y la tendencia a hacer el mal muchas veces se centraliza en el egoísmo. O sea, veo en mí solamente eso y no voy hacia el otro. Digamos, dentro de lo que es la trascendencia, usted dirá, trascendencia puede significar esa conexión con un ser divino. No simplemente eso, sino también cómo yo me conecto con el otro.
el alter, el que está a mi lado, eso es muy importante, y dejar un poco de mi egoísmo para conectarme con el otro. Segundo punto también es muy importante, es muy curioso que con este relato también se habla, y Jesús lo expresa muchas veces, nuestra necesidad de Dios. Hay algo muy curioso, que ustedes saben que en la creación Dios toma un día de descanso. Nosotros somos personas que estudiamos, trabajamos en Bogotá, hay un ritmo muy estresante, pues si hay algunas personas que se encuentran en otros lugares, tienen que saber que Bogotá es muy estresante, entonces casi que nunca descansamos. Dios dice que si nosotros queremos reconocerle que Él es Dios y que nosotros necesitamos de Él, descansemos, porque descansar significa de que reconocemos que Él nos creó y que Él, como Él lo hizo también, nosotros también tenemos que hacerlo. Eso reconocemos que ante el afán de las cosas, el afán de la vida, también tenemos que hacer un pare, porque Dios también lo hizo. Eso implica una necesidad de Él. Entonces ese egoísmo también se deja a un lado cuando vemos que nosotros necesitamos de una trascendencia en conectarnos con los demás y en conectarnos con Dios. Y es muy interesante, ¿no? Bueno, Valeria, quisiera que nos contaras un poco más a nivel personal, un poco más de experiencia tuya. ¿Qué momentos han sido trascendentes? Es decir, que tu yo, que tu ego personal queda como a un lado y tú sientes que hay algo que sobreabunda o algo que es más amplio que tú en tu ser. Esos momentos, no sé si nos quieras compartir un poco alguna de esas experiencias. De pronto en el momento que realizamos las consultas psicológicas, en los que nos tenemos que desprender de una u otra forma de las creencias y las posiciones religiosas o no que tenemos frente a algún tema, y darle más importancia a la consulta o a la persona que está frente de nosotros. Ay, lo que dice Valeria es importante porque cuando tú entras a consulta, estás frente a otra persona y frente a otra persona que te cuenta sus problemas, que también es muy difícil para esa otra persona. Y muchas veces esos problemas uno dice, pero ¿cómo puede ocurrir eso? Y en esa parte, a nosotros como psicólogos se nos dice mucho el ponernos en los zapatos del otro. Y vaya que nos queda difícil, es bastante complejo, porque uno siempre tiene sus prejuicios, siempre, pero ¿por qué no hizo esto? Y a veces uno no logra entender cómo lo que está pasando en la otra persona, el sentimiento que siente esa otra. Entonces yo creo que esa trascendencia, como tú también lo decías, que el estar con otro, el entenderlo a él, también se presenta mucho en nosotros como psicólogos. Bueno, ya para ir concluyendo un poco el tema, hay una crítica que le hicieron a esa teoría de la autorrealización, y es que le dijeron, esa forma piramidal que usted propone es una teoría un poco clasista, porque quiere decir que aquellos que no consiguieron ni carro, ni casa, ni beca, ni viajar, ni super éxitos, no van a poder llegar a ese momento cumbre, y es aún más, no van a poder llegar a ese nivel inclusive un poco superior de espiritualidad, porque no pudieron suplir sus necesidades más básicas durante su vida. Entonces dicen a Maslow, eso es una forma un poco clasista y elitista de pensar que solo unos cuantos pocos van a poder tener trascendencia. Digo, espiritualmente es necesario tener ya toda tu vida organizada, perfectamente cuadrada, para que te puedas tener momentos de trascendencia. ¿Es necesario? Es curioso porque Ángela hablaba de la pirámide. La pirámide pareciera que, claro, tú llegas por momentos y vas superando y llegas a un punto en el que el culmen. Creo que el texto bíblico no nos dice que haya como una etapa que se supera a otra literalmente, sino que la vida es de caídas y de volvernos a levantar. Justamente Jesús da una mano, ¿no? Levántate. Entonces, dentro de lo que es el crecimiento, yo lo veo como un crecimiento personal también, porque el cristianismo no es solo una espiritualización, sino una praxis de vida. Como nos dice, oye, a pesar de las dificultades que has tenido, puedes aprender y creces con cada experiencia que estás viviendo en beneficio tuyo. Al fin de cuentas, es beneficio tuyo, a pesar de que tú lo veas como el peor mal cuando caes, que pasaste por una situación de pobreza, de hambre, de dolor, de sufrimiento. Oye, cómo eso te sirve para crecer y superarte también, pero no implica que te superarás para siempre, sino que pueden venir otras derrotas, pero puedes volverte a superar. Es un vivir constante, y no lo veo, no por criticar simplemente lo que es el estado piramidal, sino que es como un momento de crecimiento constante. Lo veo desde ese sentido, ¿no? Y ya concluyendo, digamos una persona en una situación
económica difícil, en donde sus necesidades básicas, seguridad, alimentación, vivienda digna, Dignidad relaciones sociales, digamos, estables y nutridas, digamos que todo eso está un poco, tambalea un poco, no está tan fortalecido. Esa persona está imposibilitada para tener momentos, digamos, de trascendencia, para tener momentos especiales en los que sienta que su vida tiene un significado más allá de solo el vivir cotidiano. No, en absoluto. Yo creo que, por ejemplo, desde el texto cristiano, la pobreza, por ejemplo, si nos ubicamos en la pobreza, es vivir con lo necesario. No es como la entendemos actualmente en Occidente, como nos falta carro, casa o comemos poquito, no. La pobreza en realidad es vivir con lo suficiente desde el texto cristiano y, por ejemplo, si uno cree que a pesar de que no tiene, digamos, ciertas dinámicas que le va a permitir sentirse feliz porque no tiene ciertas cosas, no, la trascendencia no se va a limitar por ello, sino que te va a animar más bien a conectarte con Dios, a buscar maneras también de ser positivo, de decir, oye, yo puedo a pesar de seguir adelante, ¿sí? O sea, los momentos de trascendencia, es más, se vive mucho más fuerte en esas situaciones límite, ¿no? En Por momentos ejemplo, críticos. Sí, críticos, así es. Bueno, por esa misma línea, a mis queridas psicólogas, colegas, se ha materializado, se ha capitalizado la visión de éxito, se le ha dado, digamos, una connotación capitalista, una connotación, digamos, basada únicamente en la economía, lo que significa el éxito. Sí, Total. cuando tú le preguntas a una persona qué es el éxito, de una u otra manera te saca el dinero. Ujú. Entonces, pues no sé, un ejemplo, que una persona llegue y diga el éxito es tener una buena universidad, un buen título, unas buenas maestrías, o sea, que haya estudiado lo más. ¿Y para qué? No, pues para ganar más plata. Porque es que si me quedo con un pregrado, pues no voy a ganar tanta plata Sí, como sí. lo haría con otros estudios. Entonces, de una u otra manera, cuando tú le preguntas a esas personas qué es el éxito, está involucrado con el dinero, porque es que nuestra sociedad se mueve en eso. Nuestra sociedad nos dice, entre más tengas, más poder tienes, más exitoso vas a ser, vas a salir por todo el Por todo mundo, YouTube. sí. Como nosotros. Y vas a ser exitoso. Entonces sí, yo creo que esa concepción de éxito se ha materializado mucho. Totalmente. Y Valeria, ¿qué nos puedes decir de esas personas que tienen su éxito laboral, económico, inclusive tienen sus buenas familias, ¿sí? Sus negocios van bien, etcétera, una buena vida y que tú los ves acomodados en todo sentido, pero se sienten miserables, se sienten terriblemente mal, tienen que vivir tomando medicamentos psiquiátricos porque no soportan la soledad, la depresión, así están aparentemente acompañados? ¿Qué sucede un poco ahí en esas personas? Pues yo creo que se han enfocado más en demostrar que pueden ser exitosos de acuerdo a lo que, digamos, nuestros abuelos nos dijeron. Terminar el bachillerato, conseguir una carrera, tener una familia y pues vivir con ciertos lujos. Entonces se han olvidado de su parte personal, de aquellas cosas que de verdad desearon lograr, solamente por estar demostrando a los demás que pueden lograr tener éxito porque tienen una casa, un carro o poder viajar. Sí. Y mira que entra como en una zona de confort. Si yo tengo, pues, qué emocionante va a pasar en mi vida si todo lo que tengo lo puedo conseguir. Entonces se entra en una zona de confort donde no vas a aprender nada, o sea, pues, no va a ocurrir nada extraordinario en tu vida que te enseñe. Todas las vivencias que pasan, sean buenas o malas, te enseñan algo. Y si tú estás en una zona de confort, ¿qué va a hacer de ti? Por eso es que tanto es la soledad y demás, a pesar de tener abundancia, pues como Se decía llenan Valeria, vacíos. se olvidan de ellas. Bueno, espiritualmente, Aliro, y ya pasamos después a preguntar nuestros consejos, a nuestros tips Finales. acerca del tema. Espiritualmente, como una persona puede tener momentos de trascendencia, momentos culmen, momentos en los cuales su vida adquiera significado, su vida adquiera comprensiones diferentes. Espiritualmente, una persona ¿qué estilo de vida debería llevar para tener esos momentos especiales? Sí.
El cristianismo no exige en las personas uniformidad o homogeneidad de estilos de vida. El cristianismo es una praxis, pero no te va a decir, oye, tienes que ser así, en forma A, forma B, forma C. No, concretamente no, pero sí te llama o te aconseja a vivir una vida de coherencia, ¿no? Lo que llamamos coherencia o testimonio. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, decía Valeria, se llenan ciertos vacíos como el cumplimiento de algunos sueños materiales o obtener ciertas cosas materiales. Es como en el compartir con el otro, yo puedo también trascender así a mí mismo, ¿sí? Como viendo la necesidad del otro yo le puedo ayudar y podemos en comunidad transformar las realidades. Porque es que el cristianismo no se entiende individualista, se entiende comunitario. Es como yo vivo el otro. Por ejemplo, muchas de las personas que a pesar de tener el otro se sienten solas es porque no saben compartir lo que tienen. Y no solo lo material, el conocimiento, un buen consejo, una sonrisa, un buen abrazo, se les dificulta porque se centraron solo en sí mismos. Entonces el cristianismo llama a una praxis comunitaria, pero también a esa conexión que tú puedes tener con Dios. Y no es una conexión de que tú hagas el Padre Nuestro, la Ave María, o vayas a los Via Crucis, o vayas al, ¿cómo se llama? Donde vamos en Bogotá a la altura, Monserrate, sino, oye, cómo tú dialogas con Dios, le agradeces, hasta le peleas. Es que tú le puedes pelear a Dios, le puedes exigir en tanto que, oye, escúchame, te necesito, te agradezco, te pido perdón, o te pido por esto. Pero como en el diálogo con Dios. Por ejemplo, ustedes me dirán, bueno, yo estuve en una experiencia religiosa y nosotros teníamos encuentros en ciertos lugares comunes, pero para mí la mejor oración es cuando voy caminando, voy en un lugar y yo recuerdo que voy a orar por tal persona, o voy a orar por esto, y es como una oración reflexión, ¿sí? Entonces siéntanse ustedes muy tranquilos de cómo hacen ese diálogo con Dios, sin que los ubiquen en una manera de ser o actuar al respecto, sino en la libertad de Dios y cómo comprender lo que ustedes tienen a favor suyo, en beneficio suyo, y compartirlo con los demás. Bueno, entonces el tip no puede ser exactamente cómo llegar a la trascendencia, porque eso es toda una filosofía de vida que cada quien debe Es encontrar. personal, Sí, es personal. es muy personal. Pero entonces, ¿qué tips, qué recomendaciones para que las personas empiecen un poco a reflexionar sobre este tema de que se puede llegar un poco más allá de lo que estamos acostumbrados, a la zona de confort, de que se puede ir un poco más lejos de lo que nos han dicho? Yo pienso que no centrarse tanto en las cosas tan grandes, sino en los pequeños detalles de la vida. Como qué momentos me generan a mí felicidad, por qué me generan a mí felicidad. Si hablar con Dios en el camino me hace feliz, porque no disfrutarlo. Claro. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para luchar para esa felicidad que yo busco? Concentrarme más en mí que en demostrar que estoy feliz. Bueno, yo creo que a todos metas o propósitos que tenemos que también direccionarlos y saber cómo voy a afrontarlos cuando haya algún tropiezo. Entonces es evaluarnos a nosotros mismos, como decía Valeria, cuál es nuestra felicidad, hacia dónde queremos llegar, pero también evaluar ese camino de tropiezos y cómo voy a afrontar esas situaciones que se me pueden presentar, sean buenas o sean malas. Cuando leímos el Evangelio que ellos cayeron, los discípulos, y Jesús los vuelve a levantar, entonces cuando buscamos que Dios, por ejemplo, en ese caso, dignifique nuestra vida o nos ayude a autorrealizarnos en ese proceso, también como vemos que el otro también tiene que dignificarse y buscar autorrealizarse, no solo yo, sino el otro también, ¿no? Entonces Valeria decía, claro, si yo me amo a mí mismo, puedo amar a los demás, ¿sí? Entonces, si yo quiero mi dignificación, también debo buscar la dignificación del otro también. Bueno, y por mi parte, estar pendientes y disfrutar el aquí y el ahora como mejores, esos momentos, esos detalles que nos ofrece la vida cotidianamente. El día de mañana traerá su afán, hay que proyectarse claramente con mis angelitas, pero no estar tan angustiados o apegados a las ideas que tenemos a futuro porque no sabemos exactamente cómo se van a resolver. Entonces disfrutar el momento presente con los que tenemos a nuestro lado, con nuestra familia, se van construyendo esos caminos de felicidad cotidiana. Bueno, esto ha sido Actívate con Jesucristo Online. Esperamos que les haya gustado este primer programa, nos seguiremos viendo semanalmente.